Bueno, cuéntanos, bueno, ¿qué es Harto Arte? Si quieres presentarte también, empezar ahí. Bueno, pues mi nombre es Jesús, bueno, más conocido como Jesus también. Yo soy artista plástico, pues hace ya un tiempito también, pues he sido como gestor un poco, líder territorial. eh, pues digamos que soy o hago parte de un territorio del cual pues, me siento pues muy agradecido y contento, que es la localidad Cuarta de San Cristóbal, que es un territorio que me he caminado, donde crecí, donde también he podido construirme como persona y donde básicamente va a surgir también el colectivo Harto Arte, ¿no? Y que de alguna manera es importante porque es el territorio el cual también me va a dar como luces para entender mi trabajo, ¿no? Y entender un poco el trabajo también que hacemos desde Harto Arte. Entonces, vamos, es la localidad Cuarta de San Cristóbal, es un territorio ubicado en el suroriente de la ciudad, un territorio que está conectado con los cerros orientales, que es una, digamos, de las principales, digamos, eh, fuentes de recursos naturales y por donde también van a nacer pues varias de las fuentes hídricas que pues nutren de agua a la ciudad, ¿no? Está conectado también con el río Fucha, con el páramo de Cruz Verde a través de la reserva El Delirio y tenemos pues una de las también de los lugares más bellos también de la ciudad que hace parte pues de las reivindicaciones que han dado varias luchas territoriales y sociales de los 80 y los 70, que es hoy conocido como el Parque Metropolitano Entre Nubes, pero pues que anteriormente era una reserva, la reserva forestal Entre Nubes, ¿no? Pues es un territorio también muy popular, un territorio donde se han gestado procesos sociales muy importantes, como el Grupo Popular, que en los años 70 y 80 trabajó en el barrio Guacamayas y creó pues todo un proceso de comunicación alternativa a nivel latinoamericano muy importante a través de un periódico conocido como El Vecino, donde hay procesos populares como Creciendo Unidos, Pepazo, Avesol, la promotora cultural, bueno, entre otros que han trabajado por más de 40 años en procesos sociales y culturales, pues haciendo un aporte muy grande a las deudas sociales e históricas que hay, digamos, con las comunidades y que el Estado nunca pues, ha puesto la cara, ¿no? Y que básicamente han venido ellos como haciendo un ejercicio muy importante de saldar esta deuda, ¿no? Un territorio donde también han crecido algunos personajes importantes, como el periodista Oscar Bustos también, del Premio Nacional de Periodismo, y una persona que ha sido director de Canal Capital en varias ocasiones, ha dirigido varios programas de crónica, y que su trabajo pues es un trabajo muy reconocido a nivel latinoamericano también, ¿no? Y claramente un territorio donde han crecido cientos de procesos sociales, culturales, artísticos, ambientales, donde hoy en día pues nos hemos encontrado también con varias luchas sociales y ambientales muy importantes, como es la defensa del Fucha y de la Reserva El Delirio en este caso, por proyectos como el Sendero de las Mariposas o como el Sendero por el Fucha y el Mirador de las Mariposas, o en, o en este presente también la lucha por la Serranía del Suque, ¿no? Eh, Luchando un poco con proyectos de gentrificación. Entonces es como ese territorio donde vamos a crecer, donde vamos a juntarnos y es donde voy a empezar como a pensar en un proyecto más colectivo, ¿no? Entonces, precisamente en un barrio llamado San Rafael, que eso es como hacia la parte alta, conocido como la UPZ 51, según hoy en día cómo se estructuran los territorios. Eh, Allí vamos a juntarnos una serie de amigos, compañeros, vamos a crecer alrededor de una biblioteca, que es la biblioteca Vamos a Leer, una biblioteca comunitaria, donde va a surgir también un proyecto bien bonito, que es la Asociación Juvenil Cultural Siglo XXI, que va a promover pues, un proyecto cultural, un proyecto educativo a través de la biblioteca y también un proyecto también que reivindicaba la soberanía alimentaria. Y en ese ejercicio pues nos vamos a juntar varios pelados, varios baches, varias gente, y de allí van a salir varios procesos, ¿no? Van a salir procesos entre esos. En algún momento nosotros vamos a pensar en la necesidad de crear un espacio que hablara desde el arte, desde la música, y nace Harto Arte como una iniciativa en un principio más pensada desde la música, que va a gestar un festival, primer festival que es el Festival Forjando la Roca, un festival que en su momento promovía pues, la autenticidad, ¿no? Y va a promover la creación
de músicas, ¿no? A través del rock, del metal, del ska, del reggae, del punk, que va a tener pues varias versiones y que posteriormente pues por un tiempo va a quedar quieto, ¿no? Y en ese espacio en el que va a quedar quieto pues y yo ya ingresando pues a la universidad voy a retomar un poco el proyecto como un proyecto que me interesaba también eh, trabajarle. Y es allí donde nos vamos a juntar con varios de los pelados que crecimos en el barrio, amigos que habían podido pisar la universidad, habían podido como tener otras experiencias de vida y de aprendizaje, y vamos a empezar a crear un proyecto que va a ser el primer proyecto, digamos, que nos va a juntar y que va a dar como fruto el desarrollar un espacio, una plataforma o lo que hemos llamado hoy que es el colectivo Harto Arte, que es Cuadras Armónicas. Entonces fue un proyecto en el cual empezamos a pensar que podíamos transformar el territorio y el barrio donde vivíamos, ¿no? Que va a ocurrir esto pues hacia el año más o menos como 2013. Y es muy curioso porque hoy en día también lo reflexiono porque en ese marco, en ese ejercicio, en Bogotá estaba pasando también un caso que no, luego nos va a marcar mucho y hoy en día pues nos marca mucho, que es también el caso de Diego Felipe Becerra, que se va a cruzar en su momento con lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, pero nosotros en ese instante no teníamos como mucha idea realmente, porque lo veíamos un poco alejado, no pensábamos en el graffiti, en el arte urbano, sino pensábamos era en la necesidad de que queríamos poder cambiar un poco nuestro barrio a través del color, a través del muralismo, que es el lenguaje que vamos a encontrar como manera de conversar. Y vamos a empezar a hacer un ejercicio de transformar un barrio, barrio donde crecimos, un ejercicio bastante complejo que vamos a durar 2 o 3 años trabajando fuertemente. Creo que fue como 2013 empezamos a gestar unos recursos y a buscar como apoyo, y vamos a estar 2013, 2014 y 2015 trabajando, donde también vamos a invitar a otros actores, otros artistas a trabajar, otros colectivos. Se van a desarrollar creo que más de 40 murales en ese territorio. Y más allá como esos murales, como que eso empezó también a darnos la oportunidad de encontrar en los murales una excusa para dialogar, para encontrar otra forma de relacionarnos con la comunidad, con el vecino, con la vecina, con los parches que estaban allí inmersos, reconocer otras dinámicas de trabajo. Y pues básicamente ya ahorita estamos cumpliendo 15 años de un trabajo continuo, de tratar como de, de discutir varios temas también del derecho, el acceso a la ciudad, el acceso al arte también, a la descentralización también de las artes, ¿no? Y también del reconocer un poco esos potenciales de la montaña, ¿no? Esos potenciales del arte comunitario, del arte de montaña que hemos también manifestado, ¿no? Hoy en día pues el ejercicio que hacemos desde Harto Arte es muy interdisciplinar, no es un ejercicio solamente pues desde las artes, sino un ejercicio interdisciplinar que conecta pues varias ramas de las ciencias sociales pues, las humanidades, y por eso varios de los integrantes también no son solo artistas, sino son personas también que trabajan desde otras lecturas, ¿no? Y desde otras profesiones. ¿Y por qué conectar el arte urbano con sus apuestas y sus luchas en el territorio? ¿Qué les hizo decidir cómo virar hacia ese camino? Bueno, digamos que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Personalmente siempre me ha gustado como pintar, siempre me ha gustado, pues como la pintura y el dibujo fue para mí como algo súper fundamental, ¿no? Como en mi trabajo. Pero algo que va a pasar es que en la universidad yo voy a tener como una experiencia, ¿no? Entonces, en principio me voy a encontrar con 2 profes, uno de pintura y un profe de grabado, que me van a conectar mucho con los lenguajes de la gráfica y la pintura. Y uno me va a conectar con el mosaico, que es una de las técnicas que trabajamos fuertemente en el colectivo, y que es Javier González, que me va a conectar. Otro es Jairo Rincón, que me va a conectar con los procesos gráficos. Y curiosamente en la universidad voy a tener una experiencia un poco chistosa, fea, y es que en algún momento me invitó un compañero a trabajar con una galería, y por mi trabajo, por mi pintura, pues tengo como la posibilidad de entrar a desarrollar un proyecto de galería, a trabajar con estos espacios, pero como que lo que me requerían de mí era como una cuestión más mercantilista, y pues eso como que me va a chocar un poco, ¿no? Un poco en ese momento. Y en ese momento en el que me choco con esto, y de pronto como que había un choque fuerte,
un compañero me va a pedir el favor que si le apoyaba un mural que iba a hacer. Me acuerdo mucho que fue el primer mural que hicimos, un mural grandísimo, era más que hacer un mural, era restaurar un mural que nosotros vamos a hacer una transformación. Y curiosamente también lo recuerdo mucho porque en ese mural vamos a participar varios personajes que luego pues voy a conectar por el camino, ¿no? Entonces, este mural se hizo en el Humedal Jaboque. Es un mural grandísimo que habla sobre la madre tierra, tiene una alusión a la Pachamama, a la madre naturaleza, tiene un ejercicio muy bonito. Y se hizo, y nuestro amigo tenía una particularidad y era que él iba a ser padre en ese momento. Entonces él nos pide ayuda a muchos y decidimos todos ayudarle, porque pues el recurso que él se ganaba era más para solventar ahorita los gastos que tenía que empezar a tener como el día que naciera su hijo. Se llama Eduardo Caraballo, va a ser un compañero muy bacano, y con él vamos a pintar este mural. Y pues como que venía de encontrarme con un espacio de galería, con unas dinámicas donde lo que quería no era que yo propusiera únicamente una cosa, sino que hiciera repetitivamente algo que me salía bien, pero pues que yo en ese momento no quería hacer de esa manera. Y pues me voy a encontrar con un espacio distinto, ¿no? Ya es encontrarme con la calle, con el espacio público. Claramente vamos a pintar en el Humedal Jaboque, y el Humedal Jaboque tiene una particularidad, y es que ese sector del Humedal Jaboque es un sector, en su momento era donde llegaban muchos de los horreros, que llegaban a dejar sus animales ahí, mucha gente que reciclaba, que vendía cosas, que compraba chatarra, y era un lugar muy fuerte. Pero vamos a encontrar como que con este ejercicio de pintar, la cosa era distinta, había una receptividad distinta, una forma de acercarnos a nosotros. Entonces eso me va a empezar a gustar y me va a empezar a llamar la atención. Luego yo voy a conectar con Eduardo y le voy a decir a Eduardo pues que continuemos con un ejercicio de pintar en otros lugares del barrio. Entonces empecé a encontrar como en el muralismo, primero me voy a encontrar con el muralismo, más que encontrarme con el arte urbano como tal, me voy a encontrar con el muralismo como una posibilidad de transformar lugares, de poderme expresar, de poder tener como una gráfica que no estaba permeada por alguien que me decía qué es lo que debería hacer, sino más por lo que yo quería hacer, ¿sí? Y lo que yo quería decir, y en su momento eso nos va a empezar a gustar a varios de los que estábamos ahí juntándonos, y era eso, era la posibilidad de contar, de posibilidad de poder narrar a la gente como historias, pero también me va a empezar a llamar la atención que el encuentro también de la realidad, y era que a la par de que íbamos a pintar lugares o hacer intervenciones de mural, empezamos a encontrar que habían otras problemáticas, que habían otras necesidades, y claramente en ese ejercicio nos vamos a encontrar con otros lenguajes, y es el lenguaje, por ejemplo, pues del graffiti, y del lenguaje del street art. Entonces nos vamos a encontrar con técnicas y otras cosas, y es allí donde empezamos como a recoger muchos de esos elementos. Digamos que yo siempre he considerado como de pronto no es que nosotros hayamos directamente pensado en arte urbano en su momento, sino que lo que hicimos realmente fue como recoger cosas que estaban pasando. Hoy en día entiendo que estábamos metidos en un tema más del arte urbano en su momento, pero que nosotros no comprendíamos, no visionábamos de la misma manera, sino que había un interés más de hacer cosas porque nos interesaba transformar un territorio, y que queríamos expresarnos, y que también luego fuimos encontrándonos frente a unas problemáticas y unas necesidades, y como que empezamos a encontrar en esto una forma de comunicar, una forma de expresarnos, una forma de juntarnos, porque también el espacio nos permitía juntarnos con otras personas, de conocer otros lugares y a otros parches. Entonces eso va a pasar mucho. Entonces yo creo que eso es lo que nos va a animar mucho como a empezar a hablar. Claramente hoy en día, si me lo preguntan, la cosa cambia, ¿no? Y ya no solamente es que me anime el hecho de pintar por lo bonito únicamente, sino que hoy en día hay una apuesta, y es una apuesta también por construir sociedad, por hablar de territorio, porque hemos encontrado en los lenguajes del arte urbano, digamos, formas, por un lado se pueden ver como económicas, rápidas, ágiles, de expresarse, de comunicar, de mandar mensajes, también de denunciar, ¿sí? Pero también en el lenguaje hemos encontrado también una forma de democratizar también el arte, que es muy interesante, y es como que el mural o el arte urbano está allí para la gente, ¿sí? Está en un espacio público común de encuentro donde todos nos podemos relacionar con él,
que, que a cualquiera le puede gustar y cualquiera lo puede observar, le puede tomar una foto, igual que cualquiera le puede hacer daño, ¿no? Lo puede destruir, lo puede marcar, lo puede dañar. Entonces como que eso va a ser hoy en día también lo que nos encamina mucho a seguir trabajando, ¿no? Seguir pensando. También yo creo que el haberme también encontrado con referentes, ¿no? Entonces haberme encontrado con proyectos como Magic Garden en Filadelfia, y este señor que hace estos grandes mosaicos, una cosa brutal, ¿sí? Que ha transformado su barrio a partir de los murales, con encontrarme con proyectos como Museo Libre, digamos en Ciudad Bolívar, del colectivo Surbamos en su momento, también me apasionó mucho, con encontrarme con proyectos como Vela Santa en Venezuela, o en Chile los murales de San Miguel, ¿sí? Con colectivos como Boa Mistura, haber conocido un poco la historia de los muralistas también en México, como que eso siempre hizo mella y siempre me animó como a por acá. Hay una cosa que para mí es interesante, claramente también pensaba mucho como desde donde yo trabajo, ¿no? Y antes de yo estudiar artes, pues yo venía de un proceso social, de procesos comunitarios, de reconocerme desde una biblioteca comunitaria, de entender procesos de alfabetización, de trabajar en clubes juveniles, porque digamos cuando iniciamos Harto Arte también hacíamos un trabajo muy bacano y era que trabajábamos con pelados desde clubes de dibujos, clubes deportivos, y como que yo siempre estuve allí como muy apasionado por ese espacio, por generar espacios de encuentro. Entonces como que eso era algo, ¿no? Claramente cuando entro a la universidad y me empiezo a encontrar con estos lenguajes del arte urbano, pues voy a encontrar algo que me va a hacer boom en la cabeza y que voy a decir, marica, por acá es, ¿sí? Por acá es donde quiero trabajar. Y pues ahí fui haciendo un ejercicio que se fue encontrándose con otros parceros y otros amigos. Entonces nos fuimos encontrando con amigos que empezaron a nutrir el proyecto y que le empezaron a dar otros matices, que empezaron a hacer otras reflexiones, y que creo que eso ha dado también para que continuemos, ¿no? Continuemos trabajando desde el muralismo, desde la gráfica, desde el arte urbano. Sí, hoy en día decimos, ya no somos artistas urbanos, somos comunicadores, porque ahora hablo más de, marica, lo que hago se llama comunicación, y es una comunicación popular, ¿sí? Bueno, y tú cuáles consideras que son, hablando de territorio, hablando de resistencia y de necesidad de comunicar, las cosas que son necesarias comunicar en América Latina o en tu contexto específico de San Cristóbal? Bueno, pues digamos que ahí, y para contestarte, pues claro, digamos que ahí han pasado varias cosas, ¿no? Yo siempre lo he reflexionado, y es que en principio nuestro trabajo ha tenido como diferentes giros, ¿no? Nace primero con una necesidad netamente estética, ¿sí? De transformar un barrio, porque yo quería verlo de otra manera y porque y sabía pintar y sabía dibujar y estaba estudiando artes, entonces qué chimba hacerlo, ¿no? Me voy a encontrar con un territorio que era rico tenía una riqueza ambiental tenaz, como les mencionaba, y un barrio cerquita a los cerros, ahí a la montaña, una zona protegida. Entonces nos va a interesar cómo pintar los animales, pintar la flora, la fauna, hablar de esto, hablar de las memorias de los vecinos allí, ¿no? Entonces pintar en ese momento era lo que nos interesaba y iba a ser como la necesidad. Y eso va desde el 2014 hasta el 2016 más o menos. En el 2016 vamos a hacer un ejercicio de encontrarnos con un territorio que es el Alto Fucha y a encontrarnos con una lucha de una comunidad por reivindicar un territorio, ¿no? Y entonces es allí donde ya no solamente pensamos en que lo que hacíamos era netamente estético y bonito y era el pajarito, la cosa, sino empezamos a pensar en el arte y en el arte urbano y el muralismo y la gráfica como un canal de comunicación que puede denunciar y puede ser evidente. Entonces, digamos que eso nos empezó a pensar en hablar sobre el derecho a la ciudad y discutir el tema del derecho a la ciudad, empezar a hablar de reivindicación de derechos y empezar a encontrar, digamos, en el arte urbano y como maneras y lenguajes que nos aproximaban, digamos, a hacer visible lo invisible, hacer visible eso que estaba siendo tapado, eso que estaba siendo oculto, ¿sí? Entonces ha sido muy chévere, digamos, y en ese sentido yo creo que, bueno, hoy en día nos llama mucho la atención como reivindicar, por un lado lo popular, reivindicar lo popular, ¿no? Reivindicar al vecino, a la vecina, al trabajador, ¿sí? Denunciar claramente los derechos y las injusticias que pasan en este país. Entonces,
en el marco del paro, por ejemplo, salimos e hicimos un montón de pintadas y con toda la rabia, pero también con todas las ganas de poder transmitir y hacerlo, ¿sí? Y eso fue, y entonces creo que también es algo que nos llama la atención, como no solo, por un lado está la reivindicación, claro, de lo popular, pero por otro está la necesidad de reivindicar y seguir haciendo memoria frente a las luchas sociales, ¿sí? De las comunidades por sus derechos, ¿sí? Y también está pues otro tema que nos llama mucho la atención y es pues la defensa pues, de la naturaleza, de la vida misma, ¿no? Y hoy en día pues también le caminamos mucho al tema ambiental y creo que desde el comienzo, aunque al comienzo no era tan claro y solo lo hacíamos porque nos fascinaba vivir en ese territorio, hoy en día digo, no pinto pájaros solamente porque el pájaro sea bonito y me sorprenda, sino porque pintarlos es reivindicar también la vida, la naturaleza, que vivimos en una ciudad que tiene unas, digamos, que más del 70% del territorio son las montañas, son los cerros, que vivimos gracias a ellos, a que nos permiten tener el agua, ¿no? El viento, el aire, ¿no? Entonces, como que reivindicarlos también nos ha parecido como importante, entonces le trabajamos a eso. Y también hemos trabajado mucho como en algo que es como la construcción, ¿no? Le trabajamos mucho y pintamos mucho, por eso lo que hacemos mucho también desde el colectivo es crear más procesos en algo que nosotros hemos llamado co-creación o coparticipación, ¿sí? Que es como crear proyectos de manera colaborativa, no solamente con artistas, sino reconociendo en últimas que el cucho, la cucha, el joven, el parcero, el ñero también saben y que tienen historias y que quieren contar cosas y que a través de su diálogo y la conversa podemos construir y que este también puede ser artista y también puede pintar y que el otro también simplemente quiere tener un momento en el que pueda expresarse y en el que pueda coger la pintura y utilizarla como para sanarse, para reivindicarse, ¿no? Entonces esos son como los intereses también en ese ejercicio también del arte urbano, ¿no? También hemos reconocido pues el conflicto y el conflicto también nos ha llamado también a pensar en cómo en los procesos reparativos, en los procesos sanadores, ¿no? Y reconocer que a través también de la pintura hemos podido hacer procesos de sanación, nosotros mismos como lo han hecho otras personas, de reivindicar esos dolores que muchas personas tienen y que a veces nadie los quiere contar, nadie los quiere manifestar y que es otra manera también, ¿no? Y también la lucha social, hoy en día pensamos también en que pues, la lucha no es única, no solamente la lucha que se hace aquí en el Pucha o en los cerros o en la ciudad de Bogotá, sino que también hay luchas pues, que son más grandes, ¿no? Y luchas también por desarmar esos grandes capitales. Entonces ahí hemos estado acompañando procesos como los procesos del movimiento kurdo, como las reivindicaciones también por la lucha palestina, y pues, las luchas también que hacen los pueblos mapuche también, que hemos estado allí como muy cerquita a sus procesos y también entendiendo pues que sí, tenemos una lucha por la vida y principalmente yo creo que si me lo preguntan lo que debería pintar uno todo el tiempo, pues la lucha por la vida, por la existencia, ¿no? Y la existencia digna también, la existencia de otra manera, que no sea como la que nos han vendido, ¿no? Gracias. Y finalmente lo último es preguntarte si nos quieres compartir 3 procesos que ustedes hayan hecho y que quisieran compartir con una red de América Latina. ¿Qué 3 procesos de los que ustedes han hecho quisieran decir, bueno, eso es lo que queremos mostrar? Bueno, pues 3 procesos. Pues yo creo que el primero sería, digamos, la Bienal de Arte Comunitario, pues que precisamente es eso, ¿no? Cuando nosotros empezamos a conectar con otros territorios, con el Fucha, la Bienal es un espacio en el que nos vamos a encontrar con un territorio y como pensando en qué capacidad tiene el arte y entendiendo que no solamente que el arte no es un solo lenguaje, ¿no? Sino entendiendo que el arte es una cuestión mucho más amplia y que tiene muchas haceres, ¿sí? Y muchas formas en las que se interpreta. Entonces la Bienal es eso, es un encuentro que a través de experiencias que ya traíamos de proyectos anteriores de hacer, juntamos con la música, con la danza, con el teatro, con la literatura, lo juntamos a un territorio, a otras voces, para denunciar pues, lo que estaba pasando en un territorio, ¿no? Y la Bienal van a ser en el 2017 con esa intención. Creo que es uno de los procesos que nos parece importante, digamos, que ha cogido una fuerza muy interesante, ya pues tiene 4 versiones,
pero en sus 4 versiones ha podido llegar a otros territorios. Empiezan en Fucha, con un montón de intervenciones, un montón de cosas, que nos llevó ha llevado también a procesos de llegar al Senado, al Consejo con los parches, ¿sí? A denunciar y a mostrar un territorio y acercar otros procesos allí al territorio, ¿no? Y que hoy en día vinculó a otros, ¿no? Hemos vinculado Juan Rey, Usme, Rafael Uribe, el Santa Fe, entonces que hemos podido como lograr un proceso. Entonces ese es uno de los que nos gustaría. Creo que otro que nos gustaría mucho mostrar es, hay un proceso y como esto de caminarse el territorio con la pintura, nos llevó también a conocer muchos liderazgos y en el marco de la pandemia, cuando estábamos encerrados, confinados y preguntándonos y como pensando que el mundo se iba a acabar y en esa crisis tan tenaz psicológica y económica también y de salud, de un montón de cosas, empezamos a reconocer que nosotros éramos una semilla del fruto de varios procesos y de personitas que habían trabajado durante muchos años y nos habían entregado su conocimiento, sus experiencias para que nosotros fuéramos lo que hoy somos, ¿no? Y entonces vimos como, por ejemplo, uno de los líderes que para nosotros es muy importante, que es Toño Martínez, que hace parte del proceso que al comienzo nombraba, que es el Grupo Popular, y que hoy en día no está el Grupo Popular porque lamentablemente la persecución y el asesinato de los compañeros llevó a la desaparición de este grupo, ¿sí? Se ha transformado, que también se transformó y se convirtió en Loma Sur. Toño estaba muy mal y estaba tan mal que Toño creía que se iba a morir, ¿sí? Y nosotros nos preguntábamos sobre cuál era el legado que iba a dejar Toño, dónde estaba su legado, dónde estaba también el reconocerle toda su entrega. Y entonces decidimos armar un proyecto para reivindicar la vida de varios actores y de varios procesos bien bonitos, que es Recorriendo Nuestras Voces. Y Recorriendo Nuestras Voces es eso, básicamente. Es un proyecto en el que hemos hecho un ejercicio de recoger las voces de varios líderes y varios procesos comunitarios de la localidad de San Cristóbal y los convertimos en una serie de podcast que se llama Podcast en la Loma. Creamos una página web donde lo pusimos toda esta información, los podcasts, donde aún seguimos trabajando en estos podcasts y creamos un mapa, una web interactiva en la que uno puede viajar y reconocer el territorio, pero también puede jugar con varias cosas que hay allí, donde invitamos a varios artistas a pensarse lo que era el territorio y hacer algunas intervenciones a través de la creación de unos carteles, pero también en la creación de murales, pero también a través de la foto, de la gigantografía. Entonces es un proyecto que tiene como varias aristas bien bonito, y que es eso, que siempre ha sido pensado para el espacio público, pero también para el reconocer y el reivindicar a estos líderes, ¿no? Ese sería como el segundo. Y un tercero, ¿cuál se te ocurre, Cielo? Un tercer proyecto para mostrar. El diplomado. Bueno, puede ser, sí, bueno, ese sería algo muy chévere. Sí, yo creo que sí, el diplomado, porque digamos que el diplomado nace de una iniciativa que en algún momento a mí me llamó mucho la atención, y es que siempre me pregunté, bueno, ¿en qué momento uno para juntarse y hablar de lo que hace? ¿Sí? Y en el 2017 veníamos como de un ejercicio también de haber hecho harto, ¿no? Haber pintado durante más de 6 años, haber estado metido en un territorio, porque algo que nos pasa siempre como parches es que nos metemos en un lugarcito y estamos allá por un buen rato, ¿no? Entonces yo quería hacer un ejercicio de poner en conversaciones pues lo que hacíamos, pero no solamente conversar nosotros como Arto Arte, sino invitar a más parches a conversar sobre lo que hacían. Entonces allí van a hacer un espacio que se llama Entre Colores y Ciudad, y es más como eso, el Entre Colores es un laboratorio donde ocurren cosas, no es una cosa puntual. Entonces en el primero logramos traernos a un poco de artistas urbanos. Me acuerdo que ahí estuvo Javier Almirón, estuvo Tati, si no me acuerdo bien, sí, estuvo una chica llamada Juana, estuvo un colectivo que se llama Machete, bueno, estuvieron varios, estuvo una chica argentina que es una artista que hace como intervenciones en espacio público, que se llama Mimila Kidara,
y había una experiencia también de un proceso que se llama Bogotá, que habían trabajado con excombatientes, digamos, entonces trajimos esto para dialogar, y armamos un espacio de conversa, logramos que en Chapinero nos facilitaran un espacio, una escuela de formación. Luego, en el 2019, y estando en el marco de la pandemia, dijimos, uy, marica, esta mierda está jodida, ¿qué hacemos? Entonces, pues vamos a hacer el Entre Colores, pero hagámoslo como para más hacer catarsis de la mierda que estaba pasando, ¿no? Entonces hicimos un espacio teórico-práctico donde invitábamos gente a conversar sobre qué iba a pasar con las artes, ¿no? Y cuál es la función del arte, ¿no? Y entonces me acuerdo que ahí estuvo Javier Barragán, estuvo varios profes de la SAP, es una gente bonita, Juan Diego Jaramillo, que es un man que es gestor cultural bien importante también en Colombia. Conectamos con gente en el Caquetá también para que conversara. Entonces hubo un proceso bien bonito y aparte hicimos unos talleres a través de mostrar como formas de trabajar, de hacer desde la gráfica y desde de lo que sabíamos, ¿no? Desde el grabado, desde la serigrafía, desde el sticker. Bueno. Y en el 2023 nos vamos a pensar una cosa que es ahí donde nace el diplomado y es como ya hemos hecho un montón de cosas, hay una experiencia recogida, nosotros tenemos un trabajo que no gira solamente en lo estético, sino que piensa mucho lo social como un eje fundamental, ¿sí? Y que se piensa el otro y el trabajo con el otro. Entonces, ¿por qué no hacemos el diplomado? Y el Entre Colores servía como excusa para hacer el diplomado, entonces nace el diplomado de muralismo, arte urbano y ciudad, ¿no? Y va a ser un espacio bonito porque en su comienzo estaba pensado solamente para gente de la localidad de San Cristóbal, pero nosotros quisimos que no cerrarlo y lo ampliamos un poco para la ciudad y pues llegó gente muy bonita, ¿no? Llegan procesos muy bonitos y personajes muy interesantes, ¿no? Entonces allí nos vamos a encontrar con un conjunto de personas con un potencial muy bacano y hoy en día me sorprende lo que pasó en el diplomado porque a pesar de que solamente fue un proceso que fue muy rápido de 3 meses, viéndonos cada 8 días, como que esto hizo implosión en muchos de los procesos que entraron allí, ¿no? Digamos, en este caso, como el caso tuyo, Ana, pues que saliste de ahí y después te vimos haciendo otras cosas y como que queda interesante, ¿no? El caso de Niña Tigre también, y que ha sido una aliada porque hemos trabajado en varios procesos con ella. El caso de Andrés Guarín, que digamos es un maestro total y se viaja a todo el país, pero que luego hemos hecho cosas con él, ¿sí? El caso de que cayera el diplomado, pues una de las curadoras, que hoy en día también reconozco la importancia de su trabajo y valoro mucho, que es Mafo López, que fue una persona que nunca habíamos pensado, pero que nos alzó la mano y nos dijo, oiga, yo quiero estar en ese diplomado. Y voy a Colombia y déjenme estar allí y yo les doy, y como que nosotros, ¿y a qué horas esta señora se quiere venir para acá? Nosotros no teníamos ni idea, bueno, la trajimos y nos dio toda una clase, nos mostró de su experiencia y creo que conectó con muchas personas también, ¿no? Y así pues con otros procesos allí que estuvieron andando, ¿no? Cristian Cristian de Subterráneo, pues, bueno, que ha estado moviéndose allí en otros procesos bacanos. Entonces como que eso también conectó otros procesos en otros lugares y también pudimos como de alguna manera mostrar un poco de lo que hemos hecho, de lo que hemos aprendido. Entonces creo que el diplomado es otra gran experiencia que creo que podría mostrarse en este espacio, ¿no? Muchísimas gracias, Chucho, y muchísimas gracias por también todo lo que hacen. Vale, no a ti.